Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Tierra Adentro que cumple un mes al aire aquí en ATV+. Los saluda Oscar Díaz como todos los domingos a las 7 de la noche en vivo, son exactamente las 7 de la noche con 30 segundos, y la repetición a las 9 de la noche. Estamos 2 veces en prime time en ATV+. Hay gente que nos llama y nos dice, oye, ¿cómo puedo verlo yo desde, no sé, desde Dallas, desde Chile, desde Uruguay, Montevideo, Paraguay? El programa es bien fácil. Aquí está una lámina que les presenta un hecho, es un dato. Ustedes solo tienen que ingresar en su computadora, en su laptop, en su PC, lo que quieran, a www.atv.pe y nada, se conectan al programa. Ahí tienen la opción de ATV y ATV+, y pueden ver el programa en directo desde cualquier parte del mundo o si están en la carretera. Así que con ese dato vamos a empezar el programa hoy. Hoy les prometemos un programa lleno de invitados de peso con temas de toda actualidad. Y el primero tiene que ver con Petroperú. La semana pasada hablamos de la renuncia forzada, por supuesto, del polémico gerente general Hugo Chávez, quien había dicho que casi no se iba a menos que se fuera el presidente de la República. Bueno, salió. Y tenemos con nosotros hoy en estudios al secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú, don Aldo Collantes. Buenas noches, Aldo, bienvenido. Buenas noches, Oscar, ¿cómo estás? Primera pregunta de cajón. Ustedes publicaron un comunicado, que yo nunca había visto una cosa así, muy fuerte, aunque muy moderado en las formas, pidiendo la salida del gerente general, de Hugo Chávez. Bueno, esto pasó días después. La pregunta es, ¿están ustedes contentos? ¿Se terminó el problema? ¿Todos estamos felices en Petroperú? No, Oscar, todavía. Ese es el primer paso. Nosotros pedimos la salida del gerente general, el señor Hugo Chávez, por las investigaciones que él estaba teniendo, ¿no? En la Fiscalía, en la Contraloría por el tema del biodiesel, ¿no? Entonces eso estaba haciendo mucho daño pues, a la imagen de la institución como tal. Tanto así que Pricewaterhouse se negó pues, a auditarnos, ¿no? Y algunas instituciones veían como una mala reputación a Petroperú. ¿Esto quiere decir que ustedes no están contentos con el hecho de que haya salido Hugo Chávez? No. Y entonces querría decir que los 17 gerentes que él, por ejemplo, puso apenas llegó a la institución y que fue tan criticado porque sonaba una racia, ¿no? Parecía una racia en Petroperú, que es la empresa de petróleos del Perú. ¿Ustedes quieren que ellos también se vayan y sean cambiados? ¿Cuál es la visión? Cuando el señor Hugo Chávez llega como gerente general, él pone a gerentes de carrera, pero eso fue una ilusión, por decirlo así, porque solamente duró un mes y poco a poco fue cambiando a todos los gerentes, ¿no? Trajo personas de su entorno y que fueron ocupando pues, los cargos, ¿no? Entonces, el punto es que, como bien dice tu pregunta, ¿estamos contentos? No. ¿Por qué? Porque el cambio tiene que ser de más arriba. Para que la imagen ahorita que está peyorativa de Petroperú cambie, tiene que haber un cambio en el directorio. Y no es que nosotros también tengamos algún problema con los directores, ¿no? En los personal como trabajadores, no, sino que ya se ha creado pues, un tema, una nebulosa, por decirlo así, con todo lo que es la imagen de Petroperú. Para cambiar el... Ustedes no piden poco, es decir, están pidiendo, primero que se vaya el gerente general, ya se fue, que se vayan los 17 que él puso, que se vaya el directorio, es bastante. Tengo entendido que usted se habría reunido el fin de semana con el viceministro de Hidrocarburos. Correcto, el día miércoles. ¿Eso pasó? ¿Cuál es el resultado de esa conversación? Bueno, ha sido muy fructífera en el sentido que nosotros hemos pedido justamente ese cambio, ¿no? Que cambie el directorio con el viceministro de Hidrocarburos, pero actualmente están analizando, tanto así que han convocado una junta general el día viernes, pero parece que no hubo convocatoria total. No hubo quórum. No hubo quórum, perdón. Y no fue el MEF. Específicamente, ¿no? Entonces me parece no que está de acuerdo que no quiere darle el voto de confianza que exigía el saliente gerente, ¿no? Y el nuevo y el entrante interino, exacto, el de finanzas, que ahora es gerente general. Así es. Donde le pedía en buena cuenta al MEF, oye, danos la bendición. Así es. Pero el tema no es los gerentes, el tema es cambiar al directorio. El nuevo directorio ya tiene que tener la capacidad de evaluar si se quedan o no se quedan los actuales gerentes, ¿no? Entonces, por eso es que en ese sentido fue la conversación con el viceministro de Hidrocarburos. Y ellos van a tomar han tomado nota de esto para poder hablarlo con el MES, pero el MES al parecer
no quiere reunirse. Y eso también le hace un poco de daño a la institución, ¿no? Nosotros desde acá también pedimos al ministro de Economía y Finanzas que por favor acceda a las reuniones que está convocando al MEF también para poder darle solución a Petroperú. Tengan en cuenta que ustedes son los dueños, los accionistas. Claro, no basta que se oponga, es lo que usted dice, Exacto. sino que tiene que participar y ser parte de la solución, Así es. no parte del problema. Exacto, porque si no se da solución a este problema, no es que los trabajadores vayan a tener problemas, va a tener problemas el país por el abastecimiento del combustible. Podemos llegar a una crisis de combustibles a nivel país, porque si paraliza Petroperú, hay que tener en cuenta que tenemos un gran porcentaje de participación en el mercado, ¿no? Ok. Aldo, yo le agradezco mucho su presencia. Tengo a otros secretarios de sindicatos enseguida que vamos a presentar, pero no quiero que se vaya sin decirnos, ok, a estos pedidos que ya hemos resumido, supongamos, porque todo es así, todo es posible en la política, que se ha aceptado, pero también es posible que no se acepten. ¿Cuál va a ser la actitud de los trabajadores de Petroperú si es que son desoídos y el gobierno dice, no, ya hice lo suficiente, saqué al gerente general que ustedes me pidieron, pero se queda el directorio y se quedan los otros gerentes? Bueno, la medida tiene que ser una medida de fuerza, que ya nosotros hemos iniciado la semana pasada, habíamos planificado una huelga para el 21-22, pero justo coincidió con la salida del señor Chávez. Entonces hemos suspendido la paralización, pero no quiere decir que la hemos anulado. O sea, si vemos que la gestión, la imagen de Petroperú no cambia, sea por el cambio de directorio o el cambio de gerentes, nosotros vamos a hacer un plantón, una paralización, ¿no? Como una medida de fuerza. ¿Usted pertenece a algún partido político? No, yo soy apolítico. ¿Del gobierno? No, al contrario, yo soy apolítico, pero cuando salió el presidente Castillo, pensé que como dirigente sindical nuestros sindicatos pues iban a ser escuchados. Su hombre, su representante Correcto. máximo en el Exacto. poder, y no está siendo así. No está siendo así. Tanto así que le hemos pedido pues una reunión, pero todavía no ha tenido la gentileza de recibirlo. Aprovechemos, ¿no? Efectivamente. Sí, bueno, presidente. Señor presidente, como le digo, ¿no? Como le digo a Ojar, yo soy un dirigente sindical, tal cual usted lo ha sido, ¿no? Solamente le pedimos unos minutos valiosos de su tiempo para poderle explicar la situación de Petroperú. Yo tengo la confianza que si usted nos escucha va a poder entender el problema en el que estamos. Le habla un dirigente a otro dirigente sindical. Gracias, señor presidente. Muy bien, Aldo. Muy claro, estupendo. Yo creo que los va a recibir esta semana. Esperemos. Nos cuenta, por favor. Esperemos. Muchas gracias. Okay. Gracias Es aquí conmigo porque vamos a presentar de inmediato el primer bloque después de esta entrevista con más sindicalistas hoy en el programa. Por eso este programa es el programa de las industrias extractivas con rostro social. Acá no van a desfilar solo gerentes, dueños de empresas, no. Van a desfilar como ahora, esta noche, los trabajadores, los temidos sindicalistas. No, señor, son parte de la solución. Es lo que creemos en este programa. Presentamos el comité de crisis de hoy gracias a Viceversa Consulting. Hoy más que nunca las empresas necesitan mantener buenas relaciones con las comunidades para alcanzar la ansiada licencia social, pero también reducir los posibles impactos ambientales de sus operaciones, asegurando así la sostenibilidad y rentabilidad de sus proyectos mineros, petroleros y energéticos. Por eso y para eso, desde hace 20 años, Viceversa Consulting gerencia soluciones. Bien, empezamos el comité de crisis hoy. Hemos querido juntar en el programa, y empezamos con el secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú, y vamos a conversar en este bloque con 3 dirigentes sindicales. Está con nosotros en los estudios de Tierra Adentro y ATV+, nada menos que Jorge Juárez, secretario general de la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos del Perú. Bienvenido al programa, Jorge. Y vamos a conversar por Zoom con Javier Acosta, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Toquepala y Cuajone, de Southern Perú, y luego también con Eric Ramos, secretario general de los Trabajadores de Las Bambas, ¿ok? Pero con la venia de nuestro invitado aquí en estudio, vamos a darle la bienvenida a Javier Acosta, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Toquepala y Anexos. Buenas noches, Javier, ¿cómo está usted? ¿Me escucha? Muy buenas noches, Oscar. Sí, te escucho, efectivamente. Javier, empezamos con usted porque hoy, lamentablemente, no solamente estamos a puertas a un día de cumplir un mes con el campamento Cuajone sin agua, privando a 5.000 más o menos personas, entre trabajadores y pobladores, del líquido elemento, al hospital, a la posta médica. O sea,
ya hay problemas estomacales, casos que cuidar, sino que además esta mañana, y ha salido un comunicado de Southern, los pobladores, estos comuneros de Tumilaca y los otros anexos, incrementando sus acciones de fuerza, han saqueado la garita de Cuajone e incluso se dice que prendieron fuego en las cercanías. Por favor, ¿puede decirnos qué es lo que está pasando exactamente hoy en Cuajone? Sí, efectivamente, en horas de la mañana nos llegó esta noticia por parte de varios compañeros, indicándonos pues, que ya pobladores de estas comunidades se habían acercado a los lugares aledaños, habían saqueado la garita de lo que viene a ser el ingreso a Viña Blanca, han quemado algunos arbustos y amenazando justamente al personal que se encontraba en ese momento en garita, ¿no? De alguna forma, la empresa ha tenido que poner en buen resguardo a los compañeros de trabajo que han estado en esa zona y bueno, no han podido aproximarse hasta que después pudo llegar la policía y de alguna forma con su apoyo evitar que estos señores puedan avanzar un poco más. Pero esto ya es un aviso, ¿no? Es un peligro latente para el campamento, para los trabajadores y para las familias que habitan ahí en Cojones. No podemos permitir, o el Estado no debería de permitir que de alguna forma hayan más casos o amenazas de este tipo y como lo dijo en un momento el Premier, no podemos tomar justicia de propia mano, ¿no? Ahora, Javier, yo me he estado informando, obviamente, en las últimas semanas de lo que está ocurriendo por allá. Tiene que ver directamente con lo que hacemos aquí en tierra adentro. Y la verdad es que me preocupó mucho una noticia que escuché hace una semana y media que se entiende en que inclusive los trabajadores, por ejemplo, que usted representa de Saur, estaban pensando tomar acción de fuerza también para enfrentar a estos comuneros, claro, ante la desesperación de estar casi un mes sin agua. ¿Cuál es la actitud que ustedes piensan tomar? ¿Qué es lo que piensan hacer? ¿O cuál es la exhortación de los trabajadores de Southern al gobierno? Bueno, nosotros como representantes de los trabajadores somos varias organizaciones sindicales que ahora estamos en representación de todos los trabajadores, particularmente Cuajone. Hemos llegado hace el 10 de marzo, acá en Lima, la capital, y hemos estado buscando pues, los nexos y los puentes para poder llegar a las autoridades. Tanto así que ya el día 18, perdón, el día 16 de marzo, estuvimos el ministro de Energía y Minas, el ministro del Interior, representantes de la empresa, nosotros los representantes de los trabajadores y vía telefónica los representantes de las comunidades y se acordó justamente pues, instalar una mesa de diálogo el jueves 17, que luego fue trasladado al viernes 18, del cual se suscribió un acta con algunos acuerdos, donde dentro de esos acuerdos estaba pues ya poder habilitar el servicio de agua potable hacia Cuajone. Al día de hoy, esa acta no fue aprobada por los comuneros en una asamblea y tampoco el Ministerio de Energía y Minas, en este caso el ministro, se comprometió también a sacar una resolución donde habilite se restablezca el servicio de agua potable al campamento. Ahora, Javier, yo he leído el comunicado de la semana pasada y el de hoy, de Southern, y obviamente yo entiendo, ¿no? Southern tiene que decir, bueno, agradecemos al ministro y al gobierno que nos están ayudando, pero ¿qué ayudando? ¿Qué ayudando si el problema tiene un mes sin agua? Y además hace mes y medio, porque el 18 de febrero los comuneros interrumpen la vía férrea, impidiendo que el Perú exporte sus minerales, después toman el reservorio de agua de Viña Blanca, dejando a 5.000 pobladores y trabajadores sin agua hace un mes. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué es lo que esperan ustedes finalmente, Javier, o qué exigen ustedes del gobierno y específicamente del Ministerio de Energía y Minas? Efectivamente, al día de hoy no tenemos de alguna forma solución a este problema. Al día de hoy continuamos nosotros buscando los nexos para que de una vez se tome asuntos, en este caso, para que el gobierno pueda intervenir y buscar la solución con las partes correspondientes y de una vez pues, la población de Cuajone pueda gozar del líquido y elemento, que es lo que más necesitamos al día de hoy. Nosotros como organizaciones sindicales, de alguna forma siempre vemos el beneficio del trabajador, ¿no?
podrán entender que de alguna forma las organizaciones sindicales están en constante, no podemos decir lucha, enfrentamiento, pero con las empresas por un tema de mejorar nuestros beneficios. Pero hoy por hoy tenemos también que resguardar nuestro trabajo. Está en peligro nuestro trabajo. Y eso lo tenemos que entender. Ya no están afectando solamente el tema del beneficio del agua o del derecho al agua, sino ya también a otro derecho constitucional, que es el trabajo. Y eso, a un futuro, a lo largo, nos va a afectar no solamente a la empresa, a los trabajadores de la empresa, sino también a todas las personas que de alguna forma u otra tienen relación con estos trabajos dentro de la minería, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, sinceramente, a Javier Acosta, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Toquepala. Por supuesto, estamos tan preocupados como ustedes, no solamente por el bienestar de las familias, de estas 5.000 familias, de los trabajadores, sino también por el Perú, que necesita urgentemente exportar los metales que produce en el mejor momento de los metales en el mundo. Es increíble lo que hacemos a veces los peruanos. Muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos conversar en otra ocasión. Muchas gracias, Oscar, y muy buenas noches. Buenas noches. Seguimos aquí ahora en estudios con Jorge Juárez, secretario general de la Federación, la temida Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos. Jorge, bienvenido al programa nuevamente. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es la posición? Yo recuerdo haber conversado con usted en este mismo estudio cuando gentilmente al ATV me pidió hacer las entrevistas políticas entre la primera y segunda vuelta. Y yo le hice una pregunta. Si usted estaba simpatizando con la opción de Pedro Castillo y si creía que de llegar Pedro Castillo al poder, siendo el sindicalista, ustedes sindicalistas, los dos sindicalistas, el amor reinaría, digamos, y tendrían por fin a un presidente sindicalista. ¿Usted siente que ese presidente está haciendo lo que ustedes esperaban? Bueno, definitivamente a la fecha tenemos, creo, una agenda que no es de ahora, es desde años atrás, antes que entrara Castillo, gobiernos atrás en realidad, y creo que eso marca desde la reforma laboral que hubo, pues, ¿no? Desde los 90, ¿no? Con el expresidente Fujimori. Entonces, hay cosas que de un día para otro definitivamente no se puede arreglar, pero creo que una muestra clara en realidad es el tema de la tercerización, por decir, ¿no? Creo que la ley de tercerización como tal se ha desnaturalizado en el tiempo, peor aún, con el decreto 006 del 2008, si no me equivoco, que es el reglamento, pues ya fue el ápice el cual legalmente, se puede decir, si se quiere llamar así, desnaturalizó la tercerización. Hay muchas cosas pendientes, definitivamente el sector minero como trabajadores, pues la agenda y el acuerdo que se firmó, yo recuerdo haberlo traído acá también, todavía no se ha cumplido. El presidente Castillo no nos ha dado reunión como gremio minero. ¿Hasta ahora no los recibe? Hasta ahora, a pesar que... ¿A usted no lo ha recibido hasta ahora, en esos 8 meses? No le creo. No nos ha recibido. Caramba. A pesar que nuestro local fue campaña para... Sí, lo acogió gentilmente, con lo cual es democrático, por cierto. Por supuesto, ¿no? Claro. Pero estamos pendientes, esperamos, probablemente nos reciba. Pero no hay que dejar de reconocer, pues, que una condición clara es el tema de la tercerización. Es cierto que ha habido al momento varios pronunciamientos, incluso de abogados ilustres, pero creo que a eso se ha debido agregar que estos abogados que bueno, están en contra de la tercerización son abogados de las empresas. Pero a propósito de eso, Jorge, ustedes, algo que se critica respecto a este decreto supremo 001-2022 del Ministerio de Trabajo, que ha impulsado entusiastamente la actual ministra, es que no se prepublicó, tenía una opinión en contra de este Ministerio de Economía, no el de PPK, y que no fue consultado a las otras partes, o sea, a los sindicatos, lo hizo sola la ministra. Usted sí podría decirnos hoy, que sea una primicia para nosotros, usted sí participó de la construcción y redacción del Decreto Supremo 001-2022. Pero hay que, y ahí nuevamente... No me toré, dígame sino que hay que hacer historia de esto. Ya. O sea, no podemos nosotros acreditar algo que es ilegal. Y la ley de tercerización, la 29-24-5, en realidad se creó, el sentido de esa norma fue para evitar el abuso de la tercerización, que en ese momento estaba a un 70%. O sea, eso vuelvo a repetir. Está bien, yo estoy de acuerdo, pero está claro su punto. Pero usted participó, los sindicatos han participado en ese documento. El tema de fondo no es eso.
¿Cómo no va a El ser? tema de No puede fondo hacerlo acá, ni usted no, solo, o es sea, que ni no. los sindicatos solos, ni los empresarios solos, que es sería algo horrible, ¿no? ilegal. La Ni, ley- ni el Ministerio de Trabajo El decreto solo. supremo que autoriza la tercerización en las actividades principales de las empresas es ilegal. No puede un reglamento cuestionar a la ley. O sea, eso es clarísimo que se hizo con este decreto supremo, el 006 del 2008. Entonces, el hablar lo posterior, si se consultó o no, en realidad no es relevante. ¿Por qué? Para Porque ese usted no es decreto, relevante, pero porque ese sí es decreto importante. supremo es ilegal. La ley de Para tercerización usted es es ilegal. clara. Para eso No, se hace el no es para consenso. mí. Para eso se reúnen las tres, las tres, que son el no es- Estado, los empresarios y ustedes, por supuesto, los tres. Uno no puede ir en contra de la ley. Eso hay que tener claro. O sea, un reglamento... No, le digo esto porque No, es que la otra parte dice que es ilegal la ley, el decreto el supremo se- 001. El sentido de la norma no se puede cada uno dice desnaturalizar su a través parte de la reglamento. verdad, eso No, voy. es que hay que leerlo. O sea, si tuviéramos tiempo para poder determinar acá y esclarecer la ley, la 29-24-5, o sea, podríamos claramente decir cuál fue el sentido. Vamos de a la ley seguir de conversando, pero tercerización. tengo ya conectado con nosotros a Eric Ramos, amigos, señor director. ¿Sí? Ah, perfecto. Tenemos con nosotros a Eric Ramos, secretario general de los trabajadores de Las Bambas. ¿Me escucha bien, señor Ramos? Claro que sí, muy buenas noches, Oscar. Buenas noches. Eric, yo quería preguntarle muy puntualmente sobre la situación de Las Bambas. Hemos conversado hace un rato con su colega del sindicato de trabajadores de Toquepala y Cuajone, y ya sabemos el drama que están viviendo, pero no es poca cosa lo que vive Las Bambas. Las Bambas, de los 5 años que opera, 4 años ha operado en realidad, y un año es la suma de todas las interrupciones. O sea, estamos hablando de miles de millones. Ahora, lo que pasa en las últimas semanas es que tapan un problema y aparece otro, ¿no? Hablan con una comunidad y aparece otra y el problema. ¿Cuál es la posición de los trabajadores de Minera Las Bambas? Sí, definitivamente, Oscar, pasa por un tema estructural que parte desde el Estado, ¿no? Desde el momento que inicia estas operaciones en Las Bambas, se puede notar claramente que no ha habido una planificación a largo plazo, no ha habido una visión de desarrollo sostenible. Gobiernos de turno, de la mano con la empresa, han tratado de buscar beneficios, acogerse a ciertas situaciones, pero que no han podido prever lo que se iba a venir de a poco. Hay un corredor minero que nosotros, desde nuestro punto de vista humano, como ciudadano, entendemos, ¿no? Ahorita hay una ley de canon minero vigente, pero que lamentablemente este corredor minero abarca 2 provincias, de Apurímac y de Cusco, por donde transitan las unidades En que Apurímac, transportan donde este está el área de mineral. influencia directa, y Cusco, que es la indirecta, pero todos quieren también un pedacito, ¿no es cierto?, de Las Bambas, Correcto. lamentablemente. Sí, así es, Oscar. Y lo que pasa o lo que ha pasado en todo este tiempo es que el Estado no ha podido plantear alternativas que puedan dar solución a esto. A la vez dejaba que la empresa pueda actuar por su lado, apagando incendios de a poquito, pero como tú lo mencionabas en un principio, hoy es aquí, mañana allá y pasado así. Eric, Y esto ya llegó a un conflicto. Eric, ¿es verdad que el ex primer ministro Bellido está yendo a la zona y está asusando a la gente contra Las Bambas, o es un simple rumor? Mira, no podría darte esa información con certeza. De acuerdo. Dígame una cosa. ¿El gobierno está haciendo lo que debería hacer, lo que los trabajadores esperan? ¿Están ustedes conscientes que situaciones como las que se están dando podrían obligar a la empresa, por ejemplo, a pasar parte de sus trabajadores a suspensión, ¿cómo se le llama? ¿Suspensión? Perfecta, suspensión perfecta, es que es horrible, Perfecta de no es labores. perfecta, es imperfecta, pero vamos, ante esa realidad, ¿les preocupa esta situación? Mira, el año pasado ya ha habido un escenario similar donde la empresa minera anunció su paralización y paralizó. Hemos estado paralizados hasta el 31 de diciembre, ¿no? ¿Por qué? Porque no podía entrar ningún suministro y lógicamente pues ya no se podía mover todo adentro. Mire, nosotros hemos tratado, tú lo mencionabas en un principio, ¿no? Hay que tener una mirada de repente a todos los ángulos para poder dar solución a esto. Como trabajadores, hemos estado en la ciudad de Lima, nos hemos visto en la necesidad de hacer protestas a nivel nacional, Cusco, Arequipa, Lima, y pedir ese acercamiento a la PCM,
cartas reiteradas ¿Los muchas ha veces recibido la PCM? ¿Los ha recibido el presidente sindicalista que tenemos hoy? Miren, a raíz de la protesta que hicimos en Lima conjuntamente con la Federación, recién se abrió un espacio con la ex premier Mirta Chávez, quien lejos de poder plantear cosas que den, sí, Mirta Vázquez, que pueda dar soluciones, quedó en palabras. Lo estamos tratando de ver de la mejor manera pacífica y los resultados hablaron de por sí solos. De acuerdo. Bien, muchas gracias a Eric Ramos, estaremos en contacto en cualquier oportunidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Bien, y terminamos entonces el bloque porque estamos volando en tiempo. Hemos conversado en buena cuenta con 4 líderes sindicales. La posición de Jorge Juárez, secretario general de la Federación de Trabajadores Mineros, es bastante clara y respetable, por supuesto. Nos gana el tiempo y le doy, por favor, un minuto para que se dirija al gobierno. ¿Qué es lo que esperan ustedes ahora del gobierno? Bueno, definitivamente necesitamos apoyo del gobierno, pero también hacemos un llamado, creo, al sector empresarial minero, ¿no? Definitivamente, y es evidente poder determinar que en la mayoría de bases mineras y asientos mineros, lamentablemente, durante los últimos 20, 30 años, pues no hay un desarrollo sostenible independiente de la operación minera. Y entonces estos son los resultados, ¿no? Esto es lo que se viene acarreando. O sea, definitivamente debe haber pues un poco más de conciencia respecto a las mineras, ¿no? Acá no hay que echarle solamente la culpa a una parte que el gobierno, por supuesto, ¿no? Tiene, creo, gran responsabilidad, tiene que ejercer una autoridad de conciliar al empresariado y justamente a las comunidades, a las zonas afectadas, pero también hay que diferenciar que el trabajador y el empresario no puede empujar al trabajador como a un enfrentamiento con las comunidades, ¿no? Por decir, yo he escuchado y creo que lo debería aclarar acá de repente los señores de Sauder, finalmente ellos promueven las movilizaciones de los trabajadores respecto a en contra de las comunidades y eso no se puede dar, creo que tiene que aclararlo los funcionarios de Sauder Perú, debería aclarar, debería aclarar también por decir cómo ha sido el comportamiento con los trabajadores, ¿no? Esos señores no respetan por decir las sentencias del Poder Judicial respecto a trabajadores despedidos. Jorge, hemos hablado delante suyo con el secretario general del Sindicato de Trabajadores. Es que también la responsabilidad empresarial debe de darse a todo nivel. O sea, no solamente los problemas coyunturales cuando explotan como esto, ¿no? Sino cuál es el comportamiento que viene durante años del empresariado minero con los trabajadores y con las comunidades. Jorge, nosotros hoy día hemos cumplido un mes al aire, tenemos todavía un año por delante y vamos a volver a conversar. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Bien. Hemos terminado entonces el comité de crisis con varios dirigentes sindicales con sus posiciones, cada una respetable, por cierto, como debe ser. Nos vamos rápidamente a la pausa con Bolsa de Trabajo. Se necesita trabajo y nosotros en Tierra Adentro, en este pase a comercial, siempre damos algunos datos para los amigos que quieran acceder a un trabajo formal decente. Luego volvemos con más en el programa, no se lo pierdan. Bien amigos, seguimos aquí en Tierra Adentro por ATV+, en vivo y en directo a las 7 de la noche todos los domingos y por supuesto repetición a las 9 de la noche. Recuerden que nos pueden ver desde cualquier parte del mundo ingresando a www.atv.pe, es gratis. Hoy inauguramos, al cumplir un mes al aire aquí, un nuevo segmento que pretende, dentro de la visión del programa, abrir las puertas, canales de comunicación con los políticos nacionales y específicamente con el presidente de la República. Con este y el que venga, por cierto, ya nunca se sabe quién nos toca mañana. Pero vamos a hablar con el presidente y el segmento se llama Buenas noches, señor presidente. En este bloque vamos a darle tribuna a líderes de diferentes entidades o gremios de las fuerzas vivas del Perú que tengan algo que decir positivamente al presidente de la República. Hoy nos acompaña el presidente de ACOMIPE, Carlos Bernal, y esto es Buenas noches, señor presidente. Adelante, por favor. Señor presidente, somos conscientes que el presente y futuro de un país depende de la participación y esfuerzo de todos sus ciudadanos, sin excepción. Con esa convicción, la Asociación de Contratistas Mineros del Perú, ACOMIPE, que agrupa a las empresas especializadas en operaciones,
que por su propio rol fundamental en la producción minera generan alta rentabilidad económica al sector, le decimos que estamos aquí para seguir contribuyendo con la minería y el país. En esa misma línea de responsabilidad y compromiso, debemos advertir que el Decreto Supremo 001-2022-TR es una norma antitécnica e ilegal que infracciona flagrantemente los artículos 51, 59, 62 y 118 de la Constitución. Pone en grave riesgo las actividades de diferentes industrias y ocasionará lamentables consecuencias económicas, laborales y sociales en un momento en que el Perú requiere más trabajo formal. Asimismo, el referido Decreto Supremo, en su pretensión de modificar el reglamento, desnaturaliza la propia ley de tercerización al incluir el concepto de núcleo de negocio que no está contemplado en la ley, lo que constituye un absurdo jurídico. En el sector minero, específicamente, transgrede incluso el principio de especialidad que determina que la norma de carácter especial prima sobre la norma de carácter general. En este caso, el Decreto Supremo 001-2022-TR genera un conflicto legislativo y una antinomia con el régimen especial establecido en la Ley General de Minería y su reglamento Decreto Supremo 043-2001-MINEM, que regula el registro de empresas contratistas, facultándolas a ejecutar trabajos en las 4 fases principales de la operación minera. Señor presidente, existen más de 2.000 empresas contratistas formales, autorizadas y registradas oficialmente en el Ministerio de Energía y Minas. Son estas empresas en más del 95% de medianos y pequeños empresarios peruanos que dan trabajo a cerca de 180.000 trabajadores, de quienes dependen casi 1 millón de ciudadanos. El supuesto propósito del Decreto Supremo 001-2022-TR, que todos los trabajadores pasen a ser parte de la empresa titular, en realidad producirá un efecto contrario, pues al desactivar a las empresas contratistas, se estima que casi inmediatamente quedarían sin empleo 70.000 compatriotas, repercutiendo además negativamente en el funcionamiento integral del sector minero, que es el que sostiene hoy la economía del Estado peruano. Señor presidente, el empleo no se crea por decreto ni por ley. Valoramos la preocupación de su gobierno por salvaguardar los derechos de los trabajadores, pero si hay algo que corregir, hagámoslo juntos, con responsabilidad y criterio técnico. Buenas noches, señor presidente. Bien, fueron las palabras en el segmento Buenas noches, señor presidente, del presidente de ACOMIPE, fijando posición. Esperamos que esto sirva para reflexionar y abrir un canal de comunicación directa con el máximo representante de las autoridades en nuestro país, que es el presidente de la República. Y bueno, con esto nos vamos de inmediato. Si me dicen que estamos listos ya, bueno, ok, nos vamos en directo a Nueva York para el segmento en directo desde Wall Street con José González. Esto llega gracias a GCG Advisors. GCG Advisors, financiamiento para proyectos mineros. GCG Advisors, capital para ampliación de operaciones. GCG Advisors, portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GCG Advisors, alternativas seguras de primer nivel para su compañía. GCG Advisors, en Norteamérica, pensando en el Perú. Bien, ya estamos enlazados con Nueva York en directo como todos los domingos desde hace un mes aquí en Tierra Adentro con el analista financiero internacional José González. José, buenas noches. Buenas noches, Oscar. Encantado de estar en el programa. Empecemos con el tema obligado de todos los domingos, por cierto, hasta que Dios decida. ¿Qué es lo último que ha pasado con Ucrania, Rusia, el impacto de esta guerra terrible? Lo que ha hecho mucho ruido, ha generado mucha noticia este fin de semana en los Estados Unidos y en Europa, Oscar, es la visita del presidente Biden a las reuniones del G7, NATO y la Unión Europea en Bruselas y su discurso en Polonia ayer en la noche.
en el que señalaba al cierre del discurso, en una línea que parece estaba fuera del discurso escrito, que es el momento en que Putin deje el poder en Rusia, lo cual ha creado una serie de tensiones, porque no es estrategia de los Estados Unidos lo que se llama un cambio de régimen, y se habrían tensado las relaciones que no es que se hayan relajado, sin embargo, podrían haberse hecho más tensas. El Estado Mayor ruso señala que la guerra, el conflicto, las hostilidades entran en una segunda etapa, con la consolidación del control en las zonas del sureste de Ucrania. Mañana se retoman las reuniones en Turquía en términos de llegar a algún tipo de acuerdo, pero todas las indicaciones son que el conflicto da para largo. Una de las cosas que dijo Biden durante su visita en Europa es que la siguiente reunión de la OTAN es en España en junio y que se espera que el conflicto en su etapa de hostilidades siga hasta ese momento. Ok, pasemos a un segundo tema. ¿Cuáles son ante esta coyuntura, digamos, cuáles son las vedettes de la bolsa en el mundo? ¿Qué tipo de empresas, qué giro, qué nombres nos puedes dar que es de hecho de interés para todos nuestros televidentes? Una de las cosas inusuales durante la pandemia fue que las bolsas de valores globales, particularmente las norteamericanas, que son las más líquidas y relevantes, siguieron subiendo. Ahora subieron porque hubieron asistencias monetarias y fiscales sustanciales. Esas asistencias sustanciales y monetarias, fiscales y monetarias que se han ido desarmando, que se han ido deshaciendo por la presión inflacionaria que estamos viendo, ha generado mucha inestabilidad en las bolsas de valores que han sido agravadas por la crisis ucraniana. Sin embargo, siguen siendo importantes lo que se llaman las megacaps, las grandes compañías que suelen ser todas tecnológicas, que han seguido subiendo, pero en un esquema de volatilidad muy grande. Hoy el mercado está optando por invertir en cuestiones esenciales, energía, metales y minerales, todo aquello que va a ser sustancial si esta guerra se prolonga y los problemas derivados de ella empeoran. Curiosamente, esta semana se recomiendan acciones mineras peruanas en la Bolsa de Valores de Lima. Increíble. Bien, el mundo al revés. Hay un tema muy delicado. Se está advirtiendo, José, que podría venirse una hambruna en la segunda mitad de este año ante el hecho de que tenemos claro de que Rusia y Ucrania son los principales productores mundiales del trigo. El trigo es el pan, la harina es todo en nuestras vidas. ¿Qué tan cierto es esto o qué tan exagerado? No solo el trigo, Oscar, para no equivocarme en los números. Ucrania y Rusia producen el 30% del trigo mundial, 32% de la cebada, 17% del maíz, 75% del aceite de girasol, y Rusia produce el 15% de los fertilizantes en el mundo. Brasil importa el 50% de sus fertilizantes de Rusia, y la soya brasileña se consume en China para el alimento de livestock, de cerdos, reses y demás. Y lo que advierte la FAO es que la pandemia había dejado 800 millones de personas en condiciones de hambre, y eso solo va a incrementarse con el conflicto en Ucrania, en la medida que el 100% del trigo que compra la FAO para asistir a poblaciones en condiciones de hambre se compra de Ucrania. Y todo el Medio Oriente, Líbano, todas las repúblicas del Medio Oriente compran entre el 50, 60, 75% de su trigo en Ucrania y Rusia. Y eso ha generado un incremento masivo en el precio de las materias primas blandas. La avena, por ejemplo, se dio 96%, el arroz 24%, el maíz 36%. El café también, ¿cierto? El café ha subido 72%, wow, porque es un tema de fertilizantes. El maíz, claro, 78%, la soya 22%. Bueno, lo hablamos la semana pasada. Se viene la inflación en el mundo, por supuesto en el Perú, pero específicamente entonces los datos que nos estás compartiendo certifican que es muy probable que asistamos a una hambruna en algunas zonas del mundo y que haya escasez real de trigo y por lo tanto de pan. ¿Será, José, que tendremos que aprender a hacer arepas con maíz? Correcto. Probablemente la migración venezolana nos asista en esa dirección en el Perú. Gracias, José. Gracias. Como siempre. Hasta el próximo domingo. Bien, y con eso, amigos, nos vamos de inmediato a la última pausa comercial. Tenemos más en el programa. Nos vamos con nuestro segmento Volver al Futuro. Sepan ustedes qué tan importantes van a ser las energías renovables en el futuro inmediato
para la minería en el Perú y en el mundo. Y luego volvemos con ustedes. Bien amigos, entramos al último bloque de Tierra Adentro en su edición cuarta, primer mes. Todavía tenemos muchos meses para acompañarlos aquí en ATV+. Recuerden, en directo a las 7 de la noche y la repetición a las 9 de la noche, pero también pueden visitar, por supuesto, nuestras redes sociales, ¿no es cierto? Estamos en todas las redes sociales, tenemos canal de YouTube, Tierra Adentro Perú, aquí pueden ver la lámina, así que no hay manera de perderse el programa. Además, los lunes, les cuento, no solamente están en nuestro canal de YouTube el programa completo, también por segmentos. Ustedes tienen datos duros, el reportaje, las entrevistas, etcétera, por separado para que puedan realmente tener la facilidad de acceder a la información. Porque este programa, más que opinión, da información entretenida, de eso se trata. Vamos a presentar de inmediato nuestro segmento Datos Duros. A la hora que hablamos de conflictos sociales, tenemos que saber exactamente de qué estamos hablando. Entonces hemos planteado esta pregunta hoy para responderla con los datos duros que nos ha ayudado a construir el Instituto Peruano de Economía. La pregunta es, ¿las regiones con más conflictos sociales son las que reciben menos canon minero, como dicen algunos líderes locales? Vamos a ver. Primera lámina. Hablemos primero de los conflictos. Miren ustedes. Una mala noticia es que los conflictos están en alza. Los conflictos en el Perú han crecido. Al final hay una tendencia creciente, preocupante. Al cierre del 2021 se registraron 142 conflictos sociales activos. Recuerden que hay activos y latentes. Los activos ya hay actos de fuerza, como lo que está sufriendo Cuajón y Las Bambas. Y los latentes todavía se van incubando, digamos. ¿No es cierto? Esta es la cifra más alta, la que he reseñado, los 142 de los últimos 5 años. Eso nos ayuda a entender que la cosa no está mejorando, ni se está deteniendo, está empeorando. Ok, ¿de qué se trata? El 44% de estos conflictos pertenecen a la minería, y es el segundo cuadro que les mostramos. Miren ustedes, 44% la minería, 16% hidrocarburos, por lo tanto, 4 de cada 10 conflictos, 4 están ligados directamente al sector minero, sea por temas ambientales, meramente sociales. Y de eso estamos hablando hoy. Por eso, por estos datos, amigos, es que la banca mundial ahora les está exigiendo cada vez más a las empresas en la evaluación del riesgo y para analizar la sostenibilidad del negocio. No me digas solamente cuánta plata tienes, no me digas solamente cuánta riqueza geológica has descubierto, no. Dime cómo estás manejando el tema social. Y este es un reto para las mineras de hoy y del futuro. Y es bien importante llamar la atención sobre eso. La siguiente lámina nos habla del tema del dinero, ¿no es cierto? Mayor conflictividad social se ha registrado en un contexto donde el canon y las regalías, como pueden ver, se han incrementado significativamente. Una cosa que poca gente entiende. Más dinero, más conflictos. Quiere decir que ni el dinero que se les está dando a las regiones, ni el COVID-19 han sido capaces de detener el crecimiento de los conflictos sociales en el Perú, los cuales siguen incrementándose. En la siguiente lámina hablamos del top 10, ¿no es cierto?, por hablar en la jerga empresarial, de la conflictividad, en este caso de las empresas, de las regiones que reciben más recursos del sector minero. Miren ustedes, ahí están las 10, digamos, favorecidas. Luego le ponemos ahí los favorecidos, debería ser interrogante. ¿Serán los favorecidos? 6 regiones tienen, a pesar de ello, escuchen, 6 regiones de estas 10 tienen los índices de desarrollo humano, los famosos IDH, más bajos del país. Entre ellos están Cajamarca, Loreto, Puno y Junín. El Junín de Vladimir Cerrón. Además, todas estas regiones tienen a sus exgobernadores y alcaldes o procesados, o en cárcel, o fugados, o sentenciados por corrupción, como el caso del señor Vladimir Cerrón de Perú Libre, que, ojo, es sentenciado por corrupción, no hace 20 años, ahora. Él debería ser hoy gobernador de Junín. ¿Por qué no lo es? Porque está sentenciado. ¿Por qué no es vicepresidente? Porque está sentenciado. ¿Les gusta esto? Posiblemente no escucharlo. No estoy diciendo nada
que no sea absolutamente cierto. La siguiente lámina nos habla de la riqueza, por lo tanto, formal. Solo entre el 2017 y el 2021, Ancash y Arequipa han recibido alrededor de 1.000 millones de soles anuales en promedio. ¿Pero qué pasa con Ancash y Arequipa, amigos de Tierra Adentro? Ancash tiene a sus últimos gobernantes presos, uno incluso por asesinato. Y Arequipa, la bella región de Arequipa, la de mi madre querida, tiene a su gobernador preso y al vicegobernador fallecido. O sea, la segunda región más importante del Perú está descabezada, no tiene quien la maneje. ¿Es posible esto? Ok. Ya estamos terminando, no los quiero cansar. El ranking del conflicto. Ahora sí, este es el top 10, pero el malo. El otro era el top 10 bueno, eran los más favorecidos. Estas son las regiones más conflictivas del Perú. Loreto, Ancash, Cusco, Puno, Apurímac, Piura, Cajamarca, Pasco, Junín y Ayacucho. ¿Pero qué tienen en común? 9 de esas 10 regiones exporta 0 productos al exterior. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del germen agroexportador, del boom agroexportador espectacular del Perú? Bueno, esas regiones exportan 0, ni una papa, ni un camote, nada. Entonces nos preguntamos después por qué hay problemas. Porque no están produciendo, porque no hay empleo. Y el empleo no se da por decreto, efectivamente, como dijo el señor Diacomipe. Vamos entonces a la última. Esta es una lámina que habla sola. Miren ustedes, 5 de las regiones con mayores recursos son las más conflictivas. Por lo tanto, llegamos a la respuesta a la pregunta que planteamos al inicio, porque estos son datos duros. La pregunta era, ¿las regiones con más conflictos sociales son las que reciben menos canon minero? Y la respuesta es que eso es falso, como acabamos de demostrar. Esas son las contradicciones del Perú. Eso es la tarea pendiente. En resumen, ¿las empresas pagan sus impuestos y canon? Sí. ¿Y qué pasa con eso? Que no llega a la gente. ¿Dónde se queda? En el gobierno central, en las regiones y en los municipios. Y muchas veces no en las instituciones, sino en los bolsillos de los malos políticos, muchos de los cuales están en la cárcel. Dicho esto, me voy a presentar de inmediato nuestro último segmento, que es la entrevista del cierre gracias a Lavalier. Bien, en la entrevista del cierre de hoy, de esta edición de primer mes de Tierra Adentro, tenemos a Oscar Butler. Oscar es un experto en la realización, en temas sociales en general, es senior partner de Viceversa Consulting, pero además lo hemos invitado porque es un experto, no teórico, sino práctico, en la construcción de, de encuentros felices entre municipios, localidades, dirigentes, empresas y la realización de los famosos planes de desarrollo comunal participativo que son tan importantes, más aún cuando acabamos de ver estos datos duros que nos describen la cruda realidad de nuestro país. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Oscar. ¿Qué tal? ¿Algún comentario sobre los datos duros que hemos compartido? Sí, pero claro, ahí hay una serie de problemas, ¿no? O sea, si yo me pongo en los zapatos de un comunero, en las alturas, yo veo esto, veo que hay cientos de millones que están llegando al distrito donde está mi comunidad y no tengo agua, no tengo desagüe, no tengo luz. Mis hijos no tienen internet para clases virtuales. Evidentemente que voy a tratar de buscarlo en algún lado. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos, como tú sabes, un Estado fallido, un Estado que está además regido por una serie de lógicas y protocolos que no entienden al Perú real, porque están hechos desde el IME, en gabinete. Hay una tecnoburocracia de muchos años que simplemente hace que los proyectos sean más difíciles de hacer, sean más complicados, no hay las capacidades técnicas en el interior
y al final lo que tenemos es mucho dinero que al final se gasta en lo más fácil, pues. Más difícil es hacer un proyecto de agua, más fácil es hacer una losa polideportiva techada y con placa del alcalde. Mucha plata del canon en municipalidades se está yendo, yo he hecho la revisión en la consulta amigable del MEF, a actividades que no van a incidir directamente en el cierre de brechas, ¿no?, ni en la mejora de la calidad de vida de la gente. Y por eso es tan importante realizar los famosos planes de desarrollo comunal participativo, los cuales conoces tú perfectamente, pero además creo promovidos sobre todo por las empresas, sean mineras, petroleras, energéticas, porque si esperan que lo haga el Estado, eso nunca va a pasar. Mira, el Estado debería de hacerlos porque al final todas las comunidades campesinas o nativas que tenemos en las zonas de minería, energéticas, donde hay extracción, todas son comunidades que están, que son comunidades de etnias diferentes de la criolla que nosotros tenemos en Lima. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? O sea, ellos hablan quechua, yo hablo español. Pues entonces yo quiero que ellos hablen español cuando a mi estado yo debería de ir a hablar en quechua. Se supone, y de hace varios años, eso debería de haber sido una tarea del Ministerio de Cultura. Nunca lo hizo. Nunca lo ha hecho porque ni siquiera tiene una lógica de cómo hacerlo. Que las municipalidades, pero las municipalidades, el CEPLAN, que es el planeamiento, solamente llega, una cosa muy teórica además, solamente llega al distrito. Pero tenemos distritos con 15, 20, 30 comunidades, las cuales la municipalidad, porque también hay su centralismo chiquito en provincia, no las ve. Entonces, ¿para qué sirve un plan de desarrollo comunal? ¿Y por qué sería interesante que las empresas se interesaran? Por varias cosas. Primero, porque un plan de desarrollo comunal, que es en parte una forma de hacer un plan de vida, como dice el Ministerio de Cultura, pero también usando las metodologías, algunas de las que usa ese plan. Esto lo ha trabajado mucho Andrés Alencastre, yo he trabajado varios tiempos con él y hemos hecho varios ensayos en varias partes del país. Y lo que nos permite primero es, la gente toma conciencia de qué necesita. La comunidad toma conciencia ¿de qué necesita en realidad? En realidad, no es claro. la plaza de toros, No. que no es el polideportivo. No, ni los 200.000 soles que pide pide todos los años a la minera para que le haga la fiesta patronal y que se lo dan, ¿ya? Incluyendo No voy a las decir en telas, dónde. Incluyendo, sí. ¿Ya? Pero ahí ellos además ese plan lo convierten en parte de su estatuto, o sea, de su agenda de trabajo. O sea, ellos definen de acá al 2030 a dónde quiero llegar, cuánto quiero avanzar en riego. Lo más importante, Óscar, es que cuando tú construyes, por ejemplo, y digo tú porque lo has hecho y lo haces permanentemente en diferentes zonas del Perú, con Viceversa Consulting, cuando construyes eso, le das la exacta dimensión a las expectativas de la comunidad, para Claro. que pidan lo que realmente, porque, por ejemplo, tú sabes que el problema que está pasando en Cuajone, con Tumilaca y los anexos, Tumilaca le está pidiendo $5.000 millones Sí. a Sauder. ¿De dónde? Más de lo que cuesta Quillabeco. Entonces, los planes de desarrollo permiten Claro. poner todo en su exacta Permiten poner exacta dimensión. 1. 2. Permiten ponerlos en el tiempo. 3. Permiten que la comunidad lo asuma como propio, pero que además defina qué dirigentes van a tratar cada tema, porque siempre tenemos 5, 6, 7, 8 temas, ejes de trabajo. Y esto es bastante técnico, ¿ah? Pero como se hace con ellos y se hace a partir de ellos, o sea, el razonamiento nos permite llegar. Entonces, eso debería de alimentar a la municipalidad para hacer su plan de desarrollo. Pero también le permite a cualquier empresa poder tener claro una agenda de por dónde van a ir sus proyectos de responsabilidad social. Y con eso yo calculo, porque además en donde hemos estado trabajando, los niveles de conflictividad han bajado. Han bajado porque entonces ya no puede venir un dirigente y decir, quiero cobrarle a la minera 5.000 millones de soles pro comunidad porque le estoy dejando pasar el agua. No, alguien va a saltar y decir, oye, en nuestro plan no está esto. Y obviamente que como es un plan hecho por ellos, a partir, yo quisiera que vieras cómo ellos hacen el mapa, construyen el mapa, lo dibujan, el mapa de su comunidad ahora, y el mapa del futuro, cómo la quieren ver. Entonces, ellos ya tienen una expectativa clara. O sea, sí hay un problema de desencuentros entre las empresas muchas veces con las comunidades,
porque los unos hablan inglés, los otros hablan quechua, ¿no? Entonces hay que aprender un poquito el uno del otro, como alguna vez te lo escuché decir, Sí. ¿no? Y en ese sentido, si se hace un trabajo de esa manera, se puede lograr tener una lógica que vaya en función al desarrollo y que, además, la comunidad le toca la puerta a la municipalidad y dice, oye, no te gastes en un polideportivo, Exacto. no me hagas pistas y veredas, Exacto. necesito mi agua potable, mis hijos necesitan las casas abrigadas. Oscar nos ganó el tiempo, pero Sí. creo que ha quedado muy claro el mensaje. Muchas gracias. Lo último que diría es, hay que llamar a profesionales, a empresas que conozcan el tema, profesionales que no sean unos teóricos, que escriben libros o hacen poemas, con todo respeto para los poetas. Muchas gracias, Oscar. Ok, muchas gracias. Y al despedir el programa Quédate conmigo, nos vamos con la frase de esta noche. Es de Mark Twain. Mark Twain decía, un hombre con una con una nueva idea es loco, hasta que ésta triunfa. Quizá nosotros estemos en esa categoría. Ojalá. Gracias por habernos acompañado hoy día. Espero que les haya gustado el programa. Recuerden que se repite a las 9 de la noche. Y si no, pues nos vemos la próxima semana en este canal ATV+, en este subprograma Tierra Adentro. Oscar Díaz les dice gracias. Y Dios quiera que nos veamos la próxima semana. Gracias.